Esta noche continuamos nuestro curso acerca de doctrinas, enseñanzas que transformaron el mundo, y en esta ocasión es una de las 5 solas, las famosas 5 solas que los reformadores tanto proclamaron cuando el movimiento de la Reforma tuvo lugar en los años de 1500. Una de esas solas fue sola gratia, o solamente por gracia. El hecho de que la salvación es por gracia solamente y no por obras. Y eso es una doctrina que, si usted es evangélico hoy en día, lo más probable es que usted lo entienda así, lo asuma así. Sin embargo, mucha gente que lo afirma de esa manera no sabe cómo articularlo, no sabe cómo defenderlo, y muchas veces ni siquiera lo entiende bien, porque a la hora que comenzamos a entrar en algunos detalles que tienen que ver con mi salvación y luego mi santificación, entonces comenzamos a resbalar en términos de qué es realmente lo que creo. Y lo que queremos hacer es que usted pueda entender de tal manera que le pueda producir mayor gozo el hecho de que usted fue salvo simplemente por la gracia de Dios. Número 2, que usted pueda articular eso mejor para que otros puedan también llegar a conocer a Cristo de manera personal, pero si ya lo conocen, puedan llegar a entender mejor su salvación con mayor sentido de gratitud, mayor sentido de gozo, justamente por haber recibido algo que hoy entiendo mejor, que yo no me merecía, algo por lo que yo no podía ganarme, y algo que se originó única y exclusivamente en el carácter de Dios. Y voy a comenzar entonces, como usualmente nos gusta hacer, con un versículo bíblico que pueda anclar la enseñanza, la doctrina que vamos a estar enseñando en el día de hoy. Recuerde que la palabra doctrina simplemente significa eso, enseñanza. Didascalia es la palabra en el original, e implica una enseñanza. Y menciono eso porque en ocasiones cuando hablamos de doctrinas, sobre todo en algunos círculos, tú pudieras escuchar a alguien decir: no me hable de doctrina, que yo solamente quiero que me hable de Jesús. Yo no puedo hablar de Jesús sin hablar de doctrina, porque tan pronto digo que Jesús es Salvador, ya eso es una doctrina. Que la salvación es por gracia, ya eso es una doctrina. Que nosotros le oramos al Padre en nombre de Cristo, ya eso es una doctrina. Todo lo que es una enseñanza es una doctrina. De manera que esta es una de esas grandes doctrinas que necesitamos entender. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, esta es la carta que Pablo escribió y que ha sido denominada la carta de la iglesia, o la carta para la iglesia, donde se nos ayuda a entender lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia para la cual fue elegida y salvada por Dios. Está aquí en esta carta a los Efesios. Entonces, en ese capítulo 2, versículos 8 y 9, nosotros leemos lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí hay varias enseñanzas. No es simplemente la enseñanza de que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Eso es una enseñanza que está ahí. Pero de otra forma se me dice que eso, que es salvación, no tiene nada que ver conmigo. Eso no es de vosotros. Está claro. Si algo es por gracia, eso no es algo que yo he podido ganarme, eso no es algo que yo puedo merecerme, no está en mí, esto no es de vosotros. Y yo necesito entender los pasajes bíblicos y aceptar la palabra de Dios por lo que realmente es, y no tratar de encontrarle lo que llamamos en nuestro idioma vernacular las 5 patas al gato cuando las cosas están tan claras. Esto es un pasaje claro. La salvación es por gracia. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, de manera que la gracia ejerce un rol. La fe tiene su rol. Pero antes de que yo piense que yo soy el productor de la fe, Pablo nos recuerda: y esto no de vosotros. Bueno, si no es de vosotros, ¿cómo es? Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Aún eso, la habilidad para creer, es un don de Dios, es un regalo que Dios me ha dado. Es ese tipo de enseñanza, ese tipo de cosas que cuando yo las logro entender, es que yo puedo saborear mejor y decir: Señor, gracias. Porque no es solamente que me ha visto con gracia, es que aún después de tener gracia conmigo, yo ni siquiera podía producir fe. Tú me has dado fe para que yo pueda creer. Gracias por el regalo de la fe.
Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que aquí hay verdades martilladas de diferentes formas, de diferentes ángulos, por gracia, por fe, no de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿De qué otra forma Pablo podía comprimir tantas enseñanzas en un versículo o dos? Pero ahí están. Y cuando yo puedo entender eso, es que verdaderamente mi salvación comienza a tener ese sentido de, wow, esto es extraordinario. Porque yo creo que muchos creyentes no valoran su salvación y no la valoran porque realmente no la han acabado de entender. Cuando tú entiendes lo que la salvación verdaderamente es, eso es como un diamante precioso que tú cuidas con temor y temblor. No porque la puedes perder, sino por lo hermoso y preciado que es para ti. Esa es la realidad. Y de eso es que Pablo nos está hablando. La gracia o la salvación por gracia es algo exclusivo de la religión cristiana. No hay ninguna otra religión bajo el cielo donde nadie sea salvo por gracia. Y eso es algo que C.S. Lewis puso de manifiesto en una ocasión que se estaba celebrando una reunión, conferencia acerca de religiones mundiales, y había un grupo de eruditos discutiendo cuál era algo, si se pudiera mencionar algo que fuera particularmente distintivo de la religión cristiana, y no se podían poner de acuerdo hasta que en uno de esos momentos entró C.S. Lewis al salón y se encontró en medio de la discusión y preguntó de qué estaban hablando. Y le dijeron, bueno, acerca de si hay realmente algo particularmente distintivo en la religión cristiana, pero no nos hemos podido poner de acuerdo. Y C.S. Lewis dijo, eso es muy fácil. Salvación por gracia. En todas las demás religiones sobre la tierra, tú tienes que ganarte la salvación por algún tipo de obra, por algún tipo de esfuerzo, pero no en la vida cristiana. En esa ocasión se habló de que, bueno, la encarnación de Cristo. Y alguien dijo, no, porque en otras religiones se habla de que los dioses se encarnaron. Y es verdad. No ocurrió, pero ellos hablan de eso y se lo creen. Entonces no pudiéramos hablar de que eso es particularmente cristiano. Otro dijo, bueno, la resurrección. No, porque en realidad en otras religiones otros han hablado de que han resucitado. No es verdad, pero ellos lo creen. Entonces no es particularmente cristiano esa señal. Pero en ninguna religión se enseña, excepto en el cristianismo, que la salvación es por gracia. Y eso es en Cristo Jesús. Si tú piensas, por ejemplo, en alguna de las religiones mundiales, el budismo habla de que la salvación, como ellos la entienden, es la liberación del ser humano de sus deseos egoístas. Nosotros estamos atrapados, dice el budismo, por las consecuencias de nuestros deseos egoístas. Y entonces ellos tienen lo que ellos llaman los 8 pasos de liberación. Y eso es lo que Buda trata de supuestamente hacer cuando entra en ese estado de trance y de meditación por días sin comer. Estaba tratando de negar todos los deseos egoístas de la carne, y que cuando tú te liberas de todo eso, tú estás como en ese estado de completa libertad. El problema es que Buda, que fue el nombre adoptado posteriormente, dejó a su esposa y a su hijo para dedicarse a esto. ¿Tú quieres algo más egoísta que eso? Abandonar a tu esposa y a tu hijo para dedicarse al desarrollo de esta religión, pero él quiere enseñarnos de cómo librarnos de los deseos egoístas. Si piensas en el hinduismo se caracteriza por la ley del karma. Si hay algo que distingue al hinduismo, es la ley del karma. Si tú estás en una conferencia y hay hindúes, la manera como cualquiera te puede poner en contra de ellos es preguntándote qué tú crees del karma, porque eso es algo como intocable. En el hinduismo, el karma es esa esencia que tiene el ser humano y que tiene calidad. Tú tienes un karma mejor, un karma peor. Y ellos hablan entonces de cómo las castas inferiores tienen un peor karma y por eso sufren y por eso son pobres y por eso tienen enfermedades, cosas no bíblicas, pero eso es como lo creen. Entonces, ¿cómo tú sales de ese karma inferior? Bueno, tú haces esfuerzo, tú te niegas los deseos de la carne, tú te esfuerzas, tú meditas, y eso es, de nuevo, una salvación por obra. Si tú vas librando, limpiando tu karma, hasta que finalmente llega a un estado de tan
de tal exaltación que te unes con Brahma, y ahí entonces tú dejas de ser tú, ya tú pasas a ser parte de Brahma. El judaísmo, en realidad, ellos llegaron a entender que la salvación era a través del cumplimiento de las obras de la ley. Pero Dios revela en Habacuc 2:4, y eso es el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. De manera que aún en el Antiguo Testamento hay una revelación de que la salvación no podía ser por obras, pero la manera como el judaísmo entiende la salvación es por obra. Pero nadie en el judaísmo, incluyendo Abraham, se salvó por medio de las obras de la ley. Por medio de las obras de la ley nadie es justificado, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. El creyente del Antiguo Testamento se salvó de la misma manera que nosotros nos salvamos en el Nuevo Testamento. Ellos pusieron la fe en un Mesías que había de venir, nosotros ponemos la fe en un Mesías que ya vino. Por eso es que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En inglés dirían for righteousness, por rectitud moral. Creyó. No es que él se circuncidó, no fue que ofreció a su hijo, no, él creyó y eso le fue contado por justicia. En el Islam hay muchas reglas que cumplir, la religión musulmana, y eso tiene que ver con el esfuerzo humano. Y finalmente, en el cristianismo, tú encuentras la única religión donde tus esfuerzos para fines de salvación valen cero. Y la razón por la que valen cero, ¿saben cuál es? Profunda, porque valen cero. Porque no tienen mérito, porque no tienen calidad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la razón. No es que valen cero porque Dios no le da ningún valor, es que no tienen valor. Porque todas ellas están teñidas de pecado, lamentablemente. Una vez más, vamos a hablar un poquito de la necesidad de la gracia para con nosotros. Todavía en el libro de Efesios. Comenzamos leyendo Efesios 2, 8 y 9. Ahora estamos leyendo 2, 4 y 5. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Nota cómo el apóstol Pablo culmina ese texto. Después que él no describe nuestra condición, ¿cuál es la palabra que mejor describe, una sola palabra que mejor describe nuestra condición en ese texto? Una sola palabra. Muerto. Estabais muerto. Usted no ha visto ningún muerto poder hacer absolutamente nada. El muerto no ve, no oye, no entiende, no puede creer. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces luego nos describe la condición de mortandad de ese individuo. En vuestros deseos carnales. Éramos hijos de la ira. Nuestra mente deseaba, quería, anhelaba, pensaba conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ese pero ahí es vital. Todos los peros de la Biblia son importantes, porque me establecen contraste entre una condición y lo próximo que se va a decir. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y entonces el texto culmina diciendo, por gracia habéis sido salvados. Todo eso que está descrito es la razón por la que tengo que terminar con esta frase, para que entienda que sin la gracia, esta condición que se describió arriba, cuando comenzamos leyendo, te hubiese imposibilitado alcanzar salvación. Hablaba entonces de que nuestras obras no tienen valor. Y entonces yo quiero ilustrar bíblicamente, apoyar, darle color a esa verdad, de que nuestras obras no tienen ningún valor. Escucha lo que dice el texto de Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Eso es en un momento en que el pueblo judío va a la deriva, está desviado. En el día de hoy,
nosotros no podemos decir, es cierto, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No son, aunque eso es un versículo frecuentemente usado, pero está usado en un contexto errado. Yo voy a llegar ahí en un momento. Pero en el momento en que eso se escribe, lo que ocurre es que sus obras justas, los sacrificios en el templo, las oraciones, el diezmo, estaba altamente corrompido. En ese momento Dios les dice al pueblo judío, sus mejores obras, sus obras justas, cuando oran, cuando diezman, cuando sacrifican, son como trapos de inmundicia. La palabra en el original ahí, traducida a nuestro idioma como trapo de inmundicia, hace referencia a trapos usados durante el periodo menstrual, literalmente. Entonces lo que Dios está diciendo, el pueblo está tan mal, pero es el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, que cuando vienen al templo a ofrecer, a cantar, a orar, a diezmar, todo eso está corrompido. Pero eso sí nos da una idea de cuál es la condición del corazón del hombre, porque este pueblo conocía a Jehová por cientos de años. Pero luego yo leo lo siguiente, en Isaías 6:5, todavía en el mismo profeta, versículos o capítulos anteriores. Ahora yo voy a oír el veredicto del hombre más recto en todo Israel, el profeta mesiánico, Isaías. Por encima de Isaías, en términos de rectitud y ser piadoso, no había nadie por encima de él. Él es elegido como el profeta mesiánico. Cuando él tiene un encuentro con Dios, que él lo ve en su trono alto y sublime, y las orlas de sus olas llenaban el templo, y él oía a estos serafines cantando, Santo, Santo, Santo. Isaías dice en el versículo 5 del capítulo 6, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías dice, yo soy un hombre de labios sucios, inmundos. Y esa es una de mis oraciones frecuentes cuando voy a predicar, es la idea de cómo es que Dios permite que su palabra santa sea proclamada a través de labios inmundos, no limpios. Eso es una realidad. ¿Cómo lo hace? Por su gracia. La gracia que nos salva es la gracia que permite que tal cosa ocurra. Esa es la realidad. Entonces tú puedes entender ahora que si el profeta más piadoso de Israel dice, yo lo que tengo es labios inmundos, que ciertamente las obras que él puede hacer no pueden ser otra cosa que no sea igualmente de cero valor a la luz de la justicia perfecta de Dios. Tú puedes pensar en el valor más alto que pudiera estar representado en esta habitación, el amor a los hijos. Pensemos en una madre que ama a sus hijos incondicionalmente. Su amor no es puro. En el caso de la mejor madre y del mejor hijo, es imposible que sea puro. Por una razón. Ambos son seres pecaminosos y su amor está teñido por el pecado. Nuestro amor es egoísta. Nuestro amor tiene celo, nuestro amor tiene envidia. Aún con los hijos. Que una hija que tenga una buena relación con su madre se consiga una buena amiga y se aleje un poco de la madre para que usted vea inmediatamente cómo experimenta celos, ¿sí o no? Ese no es el amor de Dios. Dios no experimenta celos. Dios no experimenta envidia. Porque el amor que Él siente por mí no tiene nada que ver con la manera como yo reacciono, me relaciono con otros. El amor que Él experimenta por mí es única y exclusivamente producido por el carácter santo, amoroso de Dios. Entonces nuestro amor, ya traté de representar el valor más sublime que pudiéramos pensar rápidamente. El amor de una madre por su hijo no es puro, no lo es. Si ese hijo comienza a alejarse, si ese hijo comienza a ser irrespetuoso, la madre comienza a experimentar sentimientos de rechazo. Nosotros nos hemos alejado de Dios, nosotros hemos sido irrespetuosos con Dios y Dios nunca se ha alejado de nosotros. ¿Cierto? Yo me he alejado de Él, pero Él nunca se ha alejado de nosotros. Ese es amor incondicional, puro, que no es afectado por las acciones del otro. Ok, si eso no es suficiente para convencernos, vamos a ver si esto nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor. Romanos 3, versículo 10 al 12 y versículo 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es el versículo 18. Si quedaba alguna duda, ¿cuántos justos hay de acuerdo a ese texto? Ninguno. ¿Cuántos buscan de Dios de acuerdo a ese texto? Ninguno. Dios vive buscando de nosotros. Dios vive permitiendo circunstancias en nuestras vidas de necesidad para que le busquemos. Si Dios nos satisfaciera todas las necesidades, todas, absolutamente todas, lo más probable es que tú y yo no olvidáramos de Él. ¿Cierto o no? Cuando estamos un poco alejados de Él, solamente tiene que enfermarse un hijo mío para que usted me vea cerca de Dios inmediatamente, o los vea, ¿cierto? O en necesidad. Ese es el corazón del hombre. Después de haber nacido de nuevo, eso es lo triste de esto, que es después que me regeneraron, que nuestra tendencia es alejarnos de Dios. Entonces, eso nos va ayudando a entender cuánta necesidad tenemos de la gracia de Dios en todo. Todos los días, para todas las cosas, incluyendo para dar esta clase. En ausencia de la gracia de Dios, yo no podría dar esta clase. No me saldría bien. Nadie fuera ministrado. Nadie estuviera aquí tratando de entenderla o animado en lo que se está enseñando. Es la gracia de Dios que permite que yo pueda estar animado enseñando, que permite que yo pueda estar en salud enseñando, que permite que yo llegue cansado y ya no lo estoy. Es la gracia de Dios que permite todo eso. No es ninguna otra cosa. Entonces tú puedes ver que la gracia comienza en el momento que Dios me da salvación. De hecho, ni siquiera antes de la salvación había gracia que Dios me había dado, y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la razón de la salvación, conforme a lo que hemos venido viendo en Efesios 2, es que Dios es rico en misericordia. ¿Se acuerda de eso? En su gran amor que produjo gracia hacia mí. Esas son las razones de mi salvación. Si nosotros no tenemos una visión dioscéntrica de la salvación, que es uno de los problemas de muchos pastores y muchas iglesias, la iglesia de hoy en día está donde está justamente porque tenemos una salvación centrada en el hombre. Nosotros vemos que pensamos que la salvación, Dios nos ha salvado porque el hombre se va para el infierno. No, el hombre no se va al infierno cuando es salvo como resultado de algo que Dios ha hecho para su gloria. Dios lo revela de manera clara a todo el que yo he creado, a todo el que yo he llamado, para mi propia gloria. El resultado es que no tienes infierno, pero esto se hace para la gloria de Dios. No hay absolutamente nada en el universo, incluyendo el infierno mismo, que no sea para la gloria de Dios. El infierno proclama la gloria de ¿qué cosa? De la justicia de Dios. Todo, absolutamente todo proclama la gloria de Dios. El firmamento proclama la gloria de Dios. Dice la palabra, ¿sí o no? La cruz proclamó la gloria de Dios. Su gracia, su amor, su misericordia, su fidelidad, su justicia. La cruz proclamó la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar por este mal que el hombre ha hecho. ¿Quién pagó? Su hijo. Sí, pero alguien tiene que pagar, aun si es mi hijo. Pero mi justicia tiene que ser glorificada. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender cómo vivir. Dios es un Dios de gracia, que es el tema que estamos tratando hoy, pero es un Dios de misericordia, que ya lo leímos en Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia. La gracia y la misericordia son dos caras de una misma moneda. La gracia ha sido definida por algunos como el recibir lo que no merecemos. El cielo yo no lo merezco y lo recibo. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. ¿Qué yo merezco? El infierno. Por misericordia no lo recibo. Entonces, hay una diferencia entre gracia y misericordia. Los ángeles que no han caído por gracia. Pablo habla a Timoteo y le llama a los ángeles elegidos. Pero ellos no han experimentado misericordia. Para experimentar misericordia yo requiero, ¿qué cosa? Pecar y que Dios no me otorgue el castigo que me toca. ¿Cierto? O sea, tú mereces tal cosa, pero no te lo voy a dar. Es como un padre que le diga a un hijo, mira, si haces tal cosa, te voy a dar 2 correazos. El hijo hace eso. Y el padre dice, mira, los 2 correazos no te los voy a dar. ¿Eso sería qué? Misericordia. Eso es lo que él merece.
Ahora suponte que el padre diga, ¿tú sabes qué? No solamente no te voy a dar los correazos, te voy a dar un helado. Eso es gracia, porque él está recibiendo algo que no se merece y dejó de recibir algo que sí merecía. Entonces son dos caras de la misma moneda. Dios es rico en ambas cosas, por delante y por detrás. Y eso, como Él es rico en gracia y en misericordia, genera su amor incondicional, o de otra manera, el amor incondicional que Él posee genera el que Él se comporte con gracia y misericordia. Pero es algo que depende de Él. Usted se enamoró en alguna ocasión de su esposo o de su esposa, eso no brotó de un corazón bueno, eso brotó de unos ojos que a usted le atrajeron a esa figura que usted no conocía por dentro, no sabía si era buena, fea, mala o no, pero su figura le atrajo. ¿Sí o no? Así que comienza. Pero cuando Dios me miró, Dios no dijo, wow, qué buen mozo ese pastor. Dios no dijo eso. Dios miró una condición de pecado y dijo, increíble, todos lucen iguales, todos son unos inútiles. Mira cómo luce ese corazón. Eso fue lo que Dios dijo. Y así me amó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque sí. No hay otra razón. Porque sí. Porque de Él brotó amarme en mi condición como estaba. Literalmente hablando. Romanos 11, 5 y 6. Para hablar un poco más todavía de la contribución de las obras. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente, y ese remanente queda, se salva por la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Usted entendió que la obra y la gracia se autoexcluyen? Si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, ya no es por gracia. Si usted trabaja todo un mes y habíamos acordado que yo le iba a pagar 30,000 pesos y al final yo le doy 30,000 pesos, ¿eso fue por obra o por gracia? Por obras, yo me gané eso. Yo trabajé, acordamos eso. Pero si usted y yo acordamos que son 30,000 pesos y cuando usted va a cobrar al final del mes yo le doy 50,000 pesos. Hay 30 que fueron por obras y hay 20 que fueron por gracia, porque yo no me lo merecía. Entonces la salvación, como yo no me la merezco, es completamente por gracia. No hay nada que yo pueda hacer, que pueda ser lo suficientemente bueno como para que Dios diga, mira, te ganaste esta salvación. No hay absolutamente nada. Hasta que yo no entienda eso hasta el tuétano de mis huesos, yo no voy a apreciar mi salvación. Y la salvación la voy a ilustrar, porque no es exactamente así, pero así es como luce en muchas vidas. Supóngase que esto es salvación, esto está blanco. La salvación yo vivo jugando con ella. Porque vivo jugando con el pecado, vivo flirteando con el pecado, pero yo no aprecio la salvación. Si realmente yo apreciara esto tanto, yo andaría con esto, mira, no se me vaya a caer. Lo cuidaría, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos hacer con la salvación. Si su padre le deja, no sé, usted ama a su padre, asumiendo. Su padre le deja un reloj fino que tiene su nombre, que significó mucho para usted, y su papá se muere, le dice, hija, mira, antes de morir, este es mi último regalo para contigo. Tú probablemente guardes eso en un lugar muy seguro. Y eso es algo material, que se va a quedar, que se va a perder. ¿Por qué? Porque le otorgaste un valor. Entonces, cuando yo no cuido mi salvación de esa manera, yo no estoy otorgando el valor que merece. Y la única forma de yo otorgarle a la salvación el valor que merece es cuando yo finalmente entienda cuánto por gracia es esa salvación. Entonces yo voy a poder realmente cuidarla como merece. La gracia es un don o un regalo inmerecido. Y obra, como ya dijimos, algo que merece recompensa, algo por lo que yo trabajo. Pero resulta que no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Mis mejores obras son como trapo de inmundicia muchas veces, y el profeta más piadoso tiene labios inmundos. Imagínense cómo estamos. Fuera de ahí estamos en buena situación.
El problema por lo que la gente no entiende tanto, y a veces lo entiende cerebralmente, pero no a nivel existencial, como vive esto de la gracia, es porque nosotros estamos acostumbrados a pagar. Esta es una historia que yo he usado de vez en cuando, pero no sé si fue real, pero ilustra el punto. Es una niña que va a la iglesia con sus padres, y en algunas iglesias en Estados Unidos, donde yo estaba, era así. El día de comunión se tomaban 2 ofrendas. Y esa segunda ofrenda tiene diferentes motivaciones. En el caso nuestro era una ofrenda por los pobres o los necesitados, que se tomaba, una ofrenda especial. Y entonces se tomaba la ofrenda en el tiempo normal y después, no recuerdo si antes de la comunión, después de la comunión, eso varía de iglesia a iglesia, se tomaba otra ofrenda y esa era la ofrenda dada a los necesitados. Bueno, en esta ocasión pasan la ofrenda y luego pasan la ofrenda, el padre de esta niña ofrenda y le dio a la niña, a su hija, dinero para que ofrendara también. Luego viene el plato de la comunión. Y entonces ella va a tomar de los elementos de la comunión. Y el padre le dice, no, tú no puedes. Y ella le dice, ¿por qué no? Ya yo pagué. O sea, ya ella ofrendó, ella está acostumbrada a pagar por las cosas de la vida. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a pagar por todo, no entendemos cómo es que la salvación es por gracia. Y a veces incluso aquellos de nosotros que estamos más acostumbrados a pagar por todo, ni siquiera sabemos cómo recibir regalos. Cuando nos van a regalar algo, que no es necesario, yo lo necesito, porque yo estoy acostumbrado a que yo pago y yo recibo. Entonces yo ni siquiera tengo la gracia para recibir. Bueno, de esa misma manera, a veces yo no tengo ni siquiera la gracia para recibir lo que Dios me está otorgando por gracia, que es mi salvación. Entonces yo necesito un elemento de gracia hasta para eso. Y es ese acostumbramiento a pagar por todo que nos lleva a creer que yo también tengo que pagar por mi salvación. Esa gracia de Dios tiene características. Y yo voy a mencionar varias de ellas y vamos a hacer una clase separada para hablar de la característica de la gracia de Dios, que es irresistible. En otras palabras, cuando Dios aplica su gracia a tu vida, tú vienes porque tú vienes. Pero no es que Dios te trae arrastrado, sino que la gracia es tan poderosa que produce atracción en ti y tú vienes voluntariamente. Literalmente eso es como ocurre. Es como, me perdona la ilustración, pero es como un hombre que sea seducido por una mujer extraordinariamente hermosa. Él no fue en contra de su voluntad, él simplemente siguió los deseos de su corazón. Eso es algo mundanal, pero cuando la gracia de Dios se aplicada a tu vida, tú sigues ese camino, no medalaganariamente, como decimos en nuestro país, no es en contra de tu voluntad, tú sigues de manera voluntaria, porque hay algo que te arrastra que tú no sabes lo que es. Es algo poderoso. Entonces eso lo vamos a dedicar toda una clase, a hablar solamente de la gracia irresistible de Dios. Pero por ahora yo quiero que entendamos que la gracia de Dios es soberana. Dios decide a quién le da la gracia, a quién no se la da, cuándo la da, cómo la da, en qué cantidad la da. Mire este texto de Lucas 4, 24, 27. Pero en verdad os digo, dice Cristo hablando, Cristo sale del bautismo, Juan el Bautista acaba de bautizarlo, él sale del río Jordán, se va a Galilea, entra a una sinagoga, comienza a predicar. Entonces predica, ¿verdad?, el sermón aquel famoso, donde habla de que él vino a sanar a los cautivos, a liberar a los cautivos, etcétera, etcétera, citando el texto de Isaías. Entonces en ese día, en esa ocasión, él pronunció estas palabras. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Tú escuchaste lo que Cristo le acaba de decir. En Israel, que ellos se creían que era la crema innata y el pueblo escogido y exclusivo de Dios, había muchas viudas. Pero cuando no hubo lluvia y Dios se antojó, Dios deseó enviar al profeta Elías, donde una viuda no se le envió a ninguna de las viudas de Israel, sino a la viuda de Sarepta, gentil. Y le recuerdo también que en los días de Eliseo había muchos leprosos en Jerusalén, en Israel.
Y cuando Dios decide sanar a un leproso, no sana a un israelita, sino a un sirio. ¿Qué usted piensa que pasó cuando Cristo le dijo eso? Eso lo hizo por gracia, por misericordia. Pero ¿qué pasó en aquellos que oyeron eso? Escúchalo. Lucas 4, 28 y 29. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. ¿Hoy qué fue? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo malo que él hizo? ¿Qué de malo tuvo que él sanara a Naamán el sirio? ¿Qué de malo tuvo que él sanara al leproso Naamán? ¿Qué de malo tuvo que él asistiera a la viuda de Sarepta? Que la gracia se la dieron a otro que no éramos nosotros los israelitas. Eso hizo que quisieran matarlo. Pues más o menos ocurre cuando tú hablas de que la salvación es por gracia y de que unos han recibido salvación y otros no. Que hay algunos que te quieren matar. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es el crujir de dientes. ¡Ah! Pero esa es la gracia soberana de Dios. Esa es la realidad. Y ahí está ilustrado de todas las maneras posibles. Desde principio a fin. Dios escogió a Abraham, ¿cierto? Pudo haber escogido a su papá, a su hermano, pero no lo hizo. Dios escogió al pueblo judío. Pudo haber escogido al pueblo de al lado, pero no lo hizo. Esa es la realidad. La gracia de Dios es soberana. Míralo aquí en otro texto ahora del Nuevo Testamento, Romanos 9, del 9 al 18, un texto largo que probablemente lo volvamos a ver en otra clase. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, vamos a pararnos ahí un momentito. ¿Oyeron lo que Dios dijo? Había una mujer embarazada con mellizos. Los mellizos eran compañeros de habitación. Compartían el vientre, ¿cierto? En inglés, cuando tú tienes un compañero de habitación, se llama roommate. Bueno, pues esta gente no eran roommate, pero era woundmate. Compartían la matriz. Y hubo una elección del menor sobre el mayor. Y Dios dice la razón. Y dice cuándo. Antes de que hubieran hecho nada ni bueno ni malo. Yo elegí a uno sobre el otro. Pero Dios dice la razón. ¿Cuál es la razón que Dios revela? Para que el propósito de Dios en la elección se cumpliera. ¿Sabe qué produce este tipo de versículo? ¡Oh! ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta concederle a Dios el derecho que Él tiene, o nadie tiene que dárselo, Él lo tiene, de elegir soberanamente. Por razones que yo no entiendo. Pero eso es una realidad. Dios elige de manera soberana. Tal como está escrito. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob no fue mejor que Esaú. Jacob, ¿usted sabe lo que hizo Jacob? Engañó a su papá, después engañó al suegro. Por eso era que Spurgeon, cuando le preguntaron, creo que le conté en una ocasión, le dijeron que yo no entiendo, yo no sé cómo es que Dios aborreció a Esaú. Él dijo, yo sí lo entiendo, lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Eso es lo increíble. Y es verdad. Pablo sigue su argumento, Romanos 9, del 9 al 18. Todavía estoy leyendo en el mismo texto. Comencé en el 9, estoy avanzando hacia el 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es eso lo que nosotros pensamos? Aquí hay alguien que está pensando, no, pero Dios es injusto. Bueno, Pablo va a responder eso. De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Eso no es nuevo.
Eso está dicho del libro del Éxodo. Eso lo leímos en la escuela dominical cuando éramos niños, aquellos de ustedes que crecieron en el Evangelio. Entonces nos enseñó que Dios dijo, del que yo quiera tengo misericordia, del que yo quiera endurezco. Él lo dijo y lo leímos 1000 veces. Y lo pasamos por alto. Y llegamos a Romanos 9. ¡Ah! Pero tú lo leíste en la escuela dominical. Se te enseñó como niño que eso fue lo que Dios le reveló. Desde el principio. Tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Hay una razón que nosotros no conocemos, pero esa es la realidad. En su soberanía, Dios puede hacer eso, ha hecho eso y ha revelado que Él ha hecho eso. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. Eso es lo que yo necesito acabar de entender. De acuerdo a la palabra de Dios, nadie quiere, nadie busca de Dios. No es que hay un grupo de gente buscando de Dios y que Dios dice, no, porque yo decidí no tener misericordia de ti. No, es que nadie quiere. Y después que nadie quiere, Él, por razones que no ha revelado, ha tenido misericordia de un grupo y de eso Él ha hecho su elección. Quien el pueblo de Israel se llamó el remanente. Esa es la realidad. Entonces su gracia es soberana. Esa es la primera característica que yo quería resaltar. Porque para yo entender la salvación dentro de las doctrinas que cambiaron el mundo, una de las cosas que yo tengo que entender en primer lugar es la soberanía de su gracia. Y Dios es soberano en todo lo que Él hace, en todo lo que Él ejerce. Recuerde que en teología nosotros hablamos de que Dios es simple, no simplista, simple. Algo es simple cuando no es divisible, cuando no importa por donde tú lo cortes, es una sola cosa. Una computadora es compleja, un reloj es complejo. Un teléfono celular es complejo porque tiene botones, tiene pantalla, tiene una cobertura, tiene diferentes piezas. Dios no tiene diferentes aspectos, piezas, botones. Dios, por donde quiera que tú lo cortas, da la misma cosa. Él es gracia en todo su ser, Él es amor en todo su ser, Él es justo en todo su ser, Él es infinito en todo su ser. Lo que Dios es en un momento lo es a través de todo su ser. De manera que su amor es santo y su poder es santo y su misericordia es santa, y todo lo que Él es santo. Dios es infinito, su amor es infinito, su misericordia es infinita, su poder es infinito, todo lo que Él es, lo es a través de todo su ser. Dios es simple en ese sentido, se habla teológicamente. La razón por la que yo menciono eso es que como Dios es, lo que Él es, lo es siempre. Esa es la razón por la que Dios tiene gracia aún con el malvado. Porque Él no puede hacer otra cosa que no sea ser lo que Él es. Y Él es gracia. Pero esa gracia es lo que se llama gracia común, de la cual Él habla en su palabra. Y la gracia que nosotros hemos recibido para salvación es gracia especial. Entonces, ¿dónde nosotros vemos la gracia común o general expresada? Mira varios pasajes. Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esa gracia es común. Dios no hace llover sobre el campo de los nacidos de nuevo y a los malos le dice, no, ahí en tu finca no va a llover. Cuando llueve, llueve sobre todos. Cuando sale el sol para todos. Eso es gracia común. De manera que antes de yo venir a los pies de Cristo, ya yo había recibido gracia común de parte de Dios. Mira otra manera como Dios muestra su gracia común en el cuidado de su creación. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Dios alimenta a las aves de los cielos. Dios hace florecer las flores del campo. Dios no dice, bueno, esta mata de coco pertenece a un incrédulo, esa no va a dar coco. No, hay incrédulos que tienen preciosas matas de coco, de naranja o de lo que sea, porque es parte del cuidado, gracia común de Dios para su creación. Mateo 6, 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. Nota que no dice los lirios del campo de los creyentes. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. El énfasis obviamente está en hombres de poca fe.
que no miran cómo Dios cuida de la creación. Pero al Dios hablarnos de su cuidado de la creación, me muestra de que realmente Él tiene una gracia común justamente para su creación, que su creación revela tal cosa. ¿Qué más? ¿De qué otra manera nosotros vemos la gracia de Dios operando o qué más caracteriza su gracia de Dios? La gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios restringe el pecado. ¿Sabe por qué la sociedad no está peor de lo que pudiera estar? Por la gracia de Dios. Si Dios abandonara esta sociedad y le quitara su gracia restrictiva, nosotros veríamos una sociedad mucho más violenta, mucho más inmoral que lo que estamos viendo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Dios no hizo nada para inyectarle pecado al corazón de Faraón. Dios hizo una sola cosa. Este es Faraón, Dios estaba restringiendo a Faraón y en un momento dado le dice, ok, Faraón, puedes hacer lo que tú quieras. Y el corazón de Faraón se fue endureciendo y se fue endureciendo. ¿Por qué? Porque ya no tenía la gracia restrictiva de Dios. Cuando usted le habla mal a una persona y al rato se siente mal, ¿qué usted piensa que es eso? Esa es la gracia de Dios actuando sobre su conciencia. Si Dios retira esa gracia, su conciencia no le va a molestar. Entonces usted le va a hablar a alguien y luego le va a hablar peor y luego le va a dar una galleta y usted va a estar tranquilo. Eso no le va a preocupar. Y luego va a matar a una persona y luego va a matar 5 y luego se convierte en Hitler. Literalmente. Esa es la gracia restrictiva de Dios. Y tú puedes ver eso en la palabra. Mira lo que dice Génesis 26. En un momento dado en que Abraham le dice a Sara, usted conoce la historia, dile que tú eres mi hermana. El rey Abimelech piensa que es su hermana, la coge para sí, la toma para sí, está a punto de tener relaciones con ella y Dios se le revela. Y le dice, entonces Dios le dijo en el sueño a Abimelech, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios se le revela a Abimelech en un sueño y le muestra, no toque a la mujer de Abraham, que ella tiene esposo. Y Abimelech le dice, Señor, pero es que yo no sabía. Y Dios le dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón tú lo hiciste, tú no lo sabías. ¿Y por qué no pasó? Mira lo que Dios dice. Yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. En ocasiones, usted ha estado a punto de pecar y no ha pasado por una sola razón, porque Dios intervino. Y en la gracia lo detuvo, la detuvo. Algo pasó. Si usted no tiene conocimiento de eso, póngase a pensar, porque cada uno de nosotros ha sido detenido en momentos que estaba a punto de pecar. De forma pequeña o de forma grande. Romanos 2, 14 y 15, escucha lo que dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En otras palabras, mi conciencia a veces me dice, lo hiciste bien, y a veces me dice, hiciste eso mal. Pero esa conciencia está sensibilizada, activada por la gracia de Dios. Si Dios retira su gracia de mí, mi conciencia ni se entera. Yo hago lo bueno, yo hago lo malo, y las dos cosas me parecen bien, como Hitler. Entonces eso es una de las actividades o una de las funciones de la gracia de Dios, es restringir el pecado. Cuando tú lees Romanos 1, y tú lees la lista de pecados que se mencionan allí en Romanos 1. Y dice 3 veces, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó, Dios los entregó. Es eso lo que está diciendo. Dios los dejó a que hicieran, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres eso? Pues yo te dejo que lo haga. El peor juicio del hombre es que Dios te deje hacer lo que tú quieres hacer. Nada es peor que eso. Y cuando tú ves una sociedad en deterioro, como la estamos viendo en Occidente, tú puedes estar seguro que representa, por lo menos parcialmente, un abandono de la gracia de Dios, por lo menos parcialmente. Y cuando la veas empeorar, como pensamos, como Pablo dice, los tiempos irán de mal en peor, tú puedes garantizar que es cada vez más el fruto de un abandono de la gracia
de Dios. Dios los ha entregado a sus propios deseos. La gracia de Dios, hablando de las características, es suficiente. Oye lo que dice en 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo está pidiéndole a Dios, 3 veces le pidió que le removiera este aguijón en la carne. Era un enviado de Satanás, un mensajero de Satanás, dice el texto, para que lo abofeteara y no se enalteciera de sus revelaciones. Y Dios le dice, mira Pablo, puesto en mis palabras, no te lo voy a remover, pero yo voy a hacer algo. Yo te voy a dar gracia. Y mi gracia te será suficiente para que te quede con el aguijón. Y hay situaciones en nuestras vidas que Dios no pretende quitarnos. Pero Dios pretende darnos la gracia para que yo lleve la situación. Yo tengo 45 años con diabetes. Estoy convencido de hace muchos años que Dios no pretendía quitarme mi diabetes. Pero me ha dado gracia para que viva mi vida a plenitud. Hasta cuando Él quiera. Entonces su gracia es suficiente para cada una de mis circunstancias. Y Dios ha revelado eso con relación a su gracia. Su gracia justifica el pecado. Perdona el pecado. No es que lo aplaude. Cuando hablamos de justificar, recuerda que hay 2 acepciones distintas de lo que es justificar. Cuando uno dice, no, yo no estoy justificando mi acción. Ya usted sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad? Yo no estoy tratando de hacer lucir mi acción bien. En este caso, cuando dice que la gracia de Dios justifica el pecado, se está refiriendo en el sentido legal, de lo que la gracia puede hacer. Míralo como lo dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna, declarados justos sin serlo. A eso es que se refiere cuando se habla de justificación, perdonar tu pecado y la declaración de que eres justo sin tú serlo. Y Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ahí está la justificación, por gracia. Entonces su gracia, dijimos que es soberano, es suficiente, restringe el pecado, y ahora estamos hablando de que es una gracia justificadora, para que podamos entender en su mejor expresión, la gracia. Cuando hablamos de gracia, nosotros necesitamos entender la diferencia entre gracia y justicia, porque muchas veces nosotros confundimos esos 2 términos. Y esta es una buena historia que yo escuché a R.C. Sproul en una ocasión mencionar, una historia real que le pasó a él cuando enseñaba en el seminario. Le estaba dando clase y entonces él le anunció el primer día a sus estudiantes que iban a tener exámenes y trabajos que entregar y demás. Entonces llegó la época de la entrega del primer trabajo. Y en ese día, cuando llegó la época de entregar trabajo, hay un 25% de la clase que no tiene el trabajo hecho. Entonces vinieron del profesor, ay profesor, perdónenos, usted sabe que es el primer año en el seminario y no presupuestamos bien el tiempo porque es muy diferente con el bachillerato, la escuela secundaria, perdónenos. Y él le dijo, bueno, ok, está bien, voy a tener gracia. Pero para el segundo trabajo, yo espero que ustedes tengan otra actitud. Llegó el día de entrega del segundo trabajo. El 50% no tenía el trabajo. Profesor, mire, perdónenos, usted sabe que todavía estamos aprendiendo, somos jóvenes el primer año, usted no va a volver a pasar, perdónenos. Ok, pero que no vuelve a pasar una tercera vez. La tercera es la vencida. Próximo día de entrega de trabajo, el 75% no tenía el trabajo listo. Y ahora, ¿cuál fue la actitud? Profesor, no se preocupe, se lo entregamos en un par de días. Porque la gracia fue mal entendida. Y entonces, cuenta él que él cogió la lista de estudiantes, sacó su lapicero y le comienza a nombrar a algunos de los estudiantes. Voy a inventarme algún nombre. Manuel, no tengo el trabajo. F. Fulano, tu trabajo. No tengo el trabajo. F. Cuando él iba por el tercer estudiante, alguien de allá atrás dijo, eso no es justo. Y entonces él le dice a la persona que habló, fulano,
Estoy recordando bien que el primer día de entrega tú no tenías tu trabajo listo. ¿Fue así, ciertamente? Sí. F. ¿Alguien más quiere justicia? Él no estaba entendiendo lo que era la justicia. Si tú quieres justicia, yo te la doy. Voy al principio y te pongo F a todos los que no habían entregado el trabajo. ¿Te das cuenta de lo que es entender el principio de justicia? Nunca le pide a Dios que te dé justicia. Nunca, nunca, nunca. Pídele a Dios que te dé gracia. Entonces, cuando Dios envía a un grupo de individuos al infierno, ¿qué es lo que los envía al infierno? ¿Cuál atributo de Dios los envía al infierno? Su justicia. Ok. Cuando Dios toma un grupo y lo envía a la gloria, ¿qué atributo de Dios lo envía a la gloria? Ok. ¿Quién recibió injusticia? Ok. Ya resolvimos el problema. Dios no es injusto. Hay un grupo que recibe gracia y un grupo que recibe justicia. ¿Quién recibió injusticia? Ninguno. Se acabó el problema. Lo que a nosotros no nos gusta es la gracia, aparentemente. Porque si estamos inconformes con que Dios envía un grupo a la gloria, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Aplicarle la justicia entonces. Entonces, ok, se van todos para el infierno. ¿Le gustaría eso mejor? No. Pues entonces aplauda su gracia. Eso es como tiene que ser, literalmente. Entonces tenemos que entender la diferencia. Ok. Me alegro que aplaudieran la gracia de Dios. Efesios 2, 4 al 7, otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ese texto está lleno de bonanza, de benevolencia. Nos salvó, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales. ¿Con qué razón? A fin de que en los siglos venideros Él pueda mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. De la gracia de su gracia por su bondad para con nosotros. Nos quedan siglos por ver la sobreabundancia, riqueza de la gracia de Dios. De manera que no te vayas, que esto se pone bueno. Las riquezas de Dios son en Cristo Jesús, son a expensa de Cristo Jesús. Si tú vas al supermercado y haces una compra de 10,000 pesos, y cuando tú vas a pagar, la cajera te dice, mira, dice el dueño que no tienes que pagar. ¿Alguien pagó por eso? ¿Quién pagó? El dueño. A él le costó, ¿cierto? Entonces tú te llevas la compra ahora a expensa del dueño. Tú entras a los cielos y te llevas tu salvación contigo, pero a expensa de alguien. ¿Alguien pagó por eso? A expensa de Cristo. Entonces en inglés hay un acróstico que está ahí, que es la palabra gracia escrita en inglés, grace. Entonces el acróstico, para los que saben inglés, leería de esta forma: God's riches at Christ's expense. Las riquezas de Dios a expensa de Cristo. Eso es como es. O sea, tu salvación es las riquezas de Dios a expensa de Cristo, porque Él pagó para que tú puedas disfrutar de esas riquezas. Nos quedan un par de enseñanzas más y cerramos. La motivación de nuestra salvación, ya la vimos, la misericordia de Dios, su gran amor, versículo 4, versículos 5, 7 y 8, su gracia, versículo 7, su bondad en Cristo Jesús. Esa es la motivación. Es su gracia, es su misericordia, es su amor, nada que ver con nosotros, para nada. Ok, todo lo que Dios hace es una expresión de su carácter. Cuando Dios ama y te extiende el brazo amoroso, eso es simplemente una expresión de lo que Él es. Cuando Dios aplica su justicia, es una expresión de lo justo que Él es. Todo lo que Dios hace es una expresión de
lo que Él es, literalmente. Entonces, cuando Dios nos amó sin ninguna razón en nosotros, no éramos bonitos ni por dentro ni por fuera, es una expresión de lo que Él es. Cuando nos extendió su gracia por igual, cuando Dios se conduele de nosotros, dice que Él se conduele de nosotros, Él sabe que somos polvo y al polvo volveremos, es una expresión de la ternura de su ser y de la benevolencia de su ser. Cuando Dios nos da cosas es porque en su ser Él es rico y dadivoso para darnos esas cosas. La palabra misericordia, Dios es rico en misericordia, es eleos en griego, que tiene que ver con compasión. Es una palabra que aparece 78 veces en el Nuevo Testamento, 26 veces de ella aparece en las epístolas de Pablo. Y en la Sextuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, la palabra que traducía, que fue traducida como misericordia, es la palabra hebrea hesed, que implica justamente la fidelidad de Dios a su pacto. Fidelidad de Dios a su pacto hacia las personas con quienes Él ha hecho el pacto. Cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque su fidelidad es con su pacto, es consigo mismo. Yo soy el beneficiario del pacto, pero el compromiso que Él tiene es con Él mismo. Gracias a Dios que es así, porque si fuera conmigo, como yo lo vivo violando, yo no recibiera nada. Pero como su compromiso es con Él mismo, entonces Él se obliga a sí mismo. ¿Entienden la idea? Por lo que Él es. Nuestra condición compara el carácter de Dios con el nuestro. La condición del carácter de Dios, rico en misericordia, benevolente, dadivoso, amoroso. ¿Y mi carácter cómo es? Estaba muerto en delitos y pecados, anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos hijos de la ira. Ese era mi carácter. Y el de Dios, todo lo opuesto. Eso está descrito todo en Efesios 2. Eso fue lo que estuvimos leyendo hace un momento. ¿Te das cuenta ahora cuán merecedor yo soy? Nada merecedor. Porque esa es la condición en que Dios me encontró y cómo recibí salvación.